vaya justo que salgan y se vaya sumando. Bueno, buen día para todos. Gracias, Juli, gracias, Pablo, por el enorme trabajo hablando de todo este año, porque fueron muchas reuniones, fueron muchos encuentros para pensar, soñar. Cami, que se encendió al fuego y que empezamos a soñar y a diseñar esto de manera conjunta, cuando con Rodri y con Nati empezamos a pensar el evento Semana Crítica Buenos Aires, que es algo que venimos haciendo con Isabel Castro, quien va a abrir el día de hoy de México, y Javier Ibacache de Chile, donde hicimos 2023 en Chile, 2024 en México y 2025 toca Buenos Aires. La idea en esta edición puntualmente tiene que ver con entender el pensamiento crítico como una herramienta que pueda ponerse al servicio del creador también, no únicamente pensar en el oficio de aquellos que llevamos adelante el trabajo de la crítica en algún medio y seguir reuniéndonos para llorar que nuestro trabajo está perdido, que ya los medios no les interesamos, que nadie lee crítica, sino para poder pensar, bueno, que ahí está nuestra realidad, cómo la reinventamos, cómo reinventamos un mundo, como decíamos ayer, un mundo que se cae a pedazos, la crítica también se cae a pedazos. Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo podemos colaborar con la propia práctica, entendiendo que muchos de nosotros nos interesa formar parte del sector y, como dice nuestra hermosa y siempre necesaria de ser defendida Ley Nacional de Teatro, la crítica y la investigación forma parte del sector teatral y de la comunidad teatral. Una batalla que en el año 97 se dio y que permitió el subsidio de investigaciones, de publicaciones de libros teóricos, de publicaciones de revistas, y que permitió ampliar el conocimiento. Entonces, cuando nos acercamos a la EMAD y Juli y Pablo empezamos a soñar, y decimos, bueno, qué día Cami trabaja con pensamiento crítico, hace un trabajo con los estudiantes, bueno, pero entonces conozcamos cómo se desarrolla ese pensamiento, qué poéticas, qué prácticas, qué juegos, de qué modo lúdico lo entienden. Y entonces la idea de todo el día de hoy tiene que ver con poder pensar la crítica como herramienta al servicio creativo, tanto para la producción artística en sí misma como para la difusión. Y eso lo vamos a estar haciendo a la tarde en el taller que va a dictar Mónica Berman en la UNA de la sede de French, en donde va a ser qué herramientas de la crítica, propias de la crítica, pueden usar los artistas para la difusión de sus propios proyectos, de sus propios espectáculos, de sus propias creaciones. Y hoy lo tenemos al servicio del pensamiento y de la reflexión, y por eso vamos a culminar la jornada con un desmontaje o con un análisis o con una mirada alrededor de la obra que dirigió Marcelo en el Teatro de la Ribera, que aquí lo tenemos, que vino a participar de todas las jornadas, así que mil gracias también, Marce, por estar, y un agradecimiento muy especial al Centro Cultural Paglia de Buenos Aires, nuevamente, porque sin el apoyo y el esfuerzo del Centro Cultural en términos latinoamericanos no sería posible esta jornada. Así que lo primero que vamos a hacer, antes de escucharla a Isabel, pensamos mucho en función de qué debe hacer la crítica, nos preguntamos bastante acerca de qué pasa, por ejemplo, con las calificaciones, qué pasa con la crítica que interpreta, la crítica que juzga. ¿Los artistas quieren que los críticos juzguemos o no quieren que juzguemos? Y entonces salimos a hacerle preguntas a creadores de la escena local y sobre esas respuestas establecimos unos poquitos videos que estamos publicando en Instagram, pero también en las jornadas, en donde estos artistas convocados, 10 artistas, responden a la pregunta: ¿cómo imaginás, en el caso de hoy, arrancamos con esto, cómo imaginás que es el trabajo del crítico? Dura 2 minutitos más o menos y luego comenzamos con la conferencia de Isabel. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Tengo la sensación que es una profesión, por lo menos en Argentina, que no atraviesa su mejor momento. Entonces, me imagino que debe ser realmente complejo conseguir espacios, que se valorice ese trabajo, tanto económica como simbólicamente. Me lo imagino como un trabajo muy investigativo y creativo
también. Siento que para poder escribir una crítica necesitas realmente como de la obra, empieza la cabeza del crítico despliega en otro montón de pensamientos, de disciplinas, de pensadores que los convoca, ¿no? Como si fuese que evoca. Yo creo que es un gran evocador también el crítico, porque evoca un montón de pensamientos, análisis y significados, y toma esas que decía, como decía antes, como capas de significados que les va dando, no solo a partir del material, sino de todo lo que conecta. Es un gran conector. Imagino que el trabajo del crítico exige una relación muy particular con las obras y con el propio tiempo, ¿no? Una relación, imagino, de conexión y distancia con la época, de conexión y distancia con las obras que se ven, para poder adoptar una mirada muy presente en lo contemporáneo y a su vez capaz de generar una lectura no tan pegada al papel, ¿no? Una lectura que genere, digamos, esa distancia necesaria para entender la obra dentro de un contexto. Y yo creo que es esta conectividad que genera con todo lo que está alrededor de la obra, detrás de la obra, dentro de la obra, o que la obra misma nos puede llevar a otros lugares, es un trabajo de un gran conector, es un guía. Cuando el crítico puede ser realmente un guía para el espectador, y creo que uno para uno como artista también tiene que estar presente. O sea, yo cuando leo una crítica, obviamente me encanta que venga más gente, si es buena, y también me encanta que que me inspire, que me lleve quizás a leer textos, a ver algún director de cine, o sea, inspiración. Bueno, una vez que ese trabajo se puede ejecutar, me lo imagino como un trabajo arduo en términos de que hay que ir a buscar ese material, hay que llegar a un teatro, hay que ver esa obra, hay que encontrarse con ese artista muchas veces, hay que negociar una escritura que es compleja sobre un objeto tan subjetivo como una obra, y nuevamente, ¿no? Con cómo eso llega a un público muy variado, con lo cual me parece y me intriga realmente cómo sucede eso, y cómo sucede de una buena manera, ¿no? Una manera que potencie la experiencia artística, la enriquezca, genere nuevos públicos, y a su vez también tensione la posición de qué es ser un crítico o crítica. Bueno, quiero agradecer primeramente a Mariana Villanueva y al Centro Cultural de España en México, al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al Centro Cultural de España en Chile por hacer posible que hoy estemos aquí con ustedes, a Federico Irazábal por esta programación tan estimulante para seguir pensando en el porvenir de la crítica, a Natalia Laube por ser una extraordinaria interlocutora, porque esta charla no hubiera sido posible sin todo nuestro intercambio, a Rodrigo González Alvarado por todas sus atenciones, también muchísimas gracias, a Javier Ibacache por su apertura siempre para la discusión, porque muchas de las ideas que están aquí las discuto previamente con él, y a Ricardo Ruiz Lezama, que tiene 16 años escuchándome todos los días hablar más o menos sobre lo mismo. También muchísimas gracias al Laboratorio de Crítica de Nuevos Públicos, que tengo el placer de coordinar en México, y por la inspiración que las participantes de ese laboratorio me han dado para imaginar una crítica teatral más empática que la que circula habitualmente en México. Cuando le compartí a Natalia Laube qué era lo que me interesaba poner a discusión en esta tercera edición de la Semana Crítica, me recomendó ver una película argentina que a su parecer ilustraba el problema que vengo a discutir con ustedes. Se trata de El hombre de al lado, dirigida por Mariano Ocón y Gastón Duprat, que quizá muchas de ustedes ya conozcan. ¿La han visto? ¿Alguna no la ha visto?
Supongo que hay quien no lo ha visto porque voy a hacer una breve sinopsis, pero bueno, lo importante es, además de hacer esta reseña, proponer una analogía entre la crítica y los nuevos públicos a partir de esta película. La película narra un conflicto del orden cotidiano, aparentemente trivial, entre dos vecinos que no consiguen ponerse de acuerdo sobre la construcción de una ventana. Por un lado, tenemos a Leonardo, interpretado por Rafael Spregelburg, un diseñador de muebles de clase media alta que gusta de demostrar su refinamiento y sus aires de intelectual. Leonardo es lo que coloquialmente se conoce como una persona de mundo, alguien que posee credenciales académicas y que goza de prestigio en su pequeño universo. Esto lo autoriza para despreciar a todo aquel que no esté a su altura. En contraesquina tenemos a Víctor, un vendedor de autos usados sin un ápice de elegancia, que no se avergüenza de su raigambre popular, tosco, vulgar, mal hablado, despreocupado del qué dirán, con una propensión a la franqueza y una inclinación natural a trabar amistad con desconocidos, con cervezas, bromas subidas de tono y mate de por medio. La disputa entre ambos comienza cuando Víctor decide derrumbar una pared de su propio apartamento para colocar una ventana solamente para dejar entrar unos rayitos de sol. El problema es que esa pared da directamente hacia la casa de Leonardo, que es una construcción diseñada ni más ni menos que por Le Corbusier, que es una de las figuras más destacadas de la arquitectura moderna. Solo con ese dato podemos imaginarnos el carácter lujoso de la propiedad de Leonardo y el orgullo que le da habitarla junto con su familia. Una mujer que a duras penas lo soporta y una hija preadolescente que no le dirige la palabra. Posiblemente la infelicidad que recubre su entorno doméstico es lo que lleva a Leonardo a impedir la reforma del vecino como si su vida dependiera de ello. A medida que la película avanza, descubrimos que lo que le molesta no es tanto el hecho de que alguien pueda mirar lo que pasa dentro de su hogar, sino que quien puede hacerlo es un tipo que no pertenece a su círculo, un tipo que no está cercano a su clase social y que por lo tanto no merece tener el privilegio de compartir ni siquiera su campo visual. Para Leonardo, Víctor es poco menos que un paria, un donadie, un recién llegado, aunque lleve toda la vida viviendo en el mismo apartamento. Esa clase de persona que para Leonardo nunca debió salir de su anonimato y mucho menos atreverse a dirigirle la palabra. Leonardo disfruta menospreciando a Víctor con sus amigos y su pareja, que por alguna razón necesita enfatizar que no es uno de los suyos y por lo tanto es un ser despreciable. Y es que alguien de su calaña no tiene derecho de acercarse a él ni a su familia, ni siquiera a través de una ventana. Para Leonardo, el vecino personifica lo más bajo de la sociedad, mientras que para Víctor, Leonardo es una persona distinta a él, pero no necesariamente mejor. El contraste entre ambos perfiles representa la pugna milenaria entre civilización y barbarie, una batalla que, como veremos, subyace en las discusiones sobre la función de la crítica, y de manera notoria de la crítica adscrita al campo de las artes escénicas. Es ahí, y especialmente la crítica teatral, que las personas cultas dan rienda suelta a sus posturas discriminatorias en nombre del ritual y del bien común. En este orden de ideas, Leonardo encarnaría la figura de ese crítico tradicional, mientras que Víctor desempeñaría el papel del espectador novato. Para los críticos, el espectador novato es ese que desconoce las normas de comportamiento y los códigos de expectación, cuya ignorancia molesta al público habitual, pero que enfurece especialmente al crítico. Sé por experiencia que al introducir la idea de que al crítico le molesta el público novato, viene una primera resistencia. La idea de que los críticos tradicionales suelen ser hostiles con los nuevos públicos ciertamente no es muy amigable, pero yo vengo a decir cosas que quiero poner a discusión y sobre todo que tienen que ver con el contexto del que yo provengo. Cuando yo empiezo a decir estas cosas, algunas veces me ha pasado que los profesionales de la vieja guardia tienen ganas de pedir la palabra inmediatamente para corregir lo que estoy diciendo y sobre todo para desacreditar estas observaciones.
Regularmente basan su defensa en su experiencia personal y en su trayectoria, que es mayor que la mía, para invalidarla. Antes de que esto suceda, y para poder seguir con esta exposición, les voy a hacer algunas advertencias. Son muchas. Una vez. La primera es que, lejos de ser meras ocurrencias, las observaciones de la relación entre la crítica tradicional y los nuevos públicos están ancladas al contexto mexicano. En México, el medio teatral funciona a partir de una lógica elitista, una lógica que podemos reconocer que su origen es colonial y que habilita un sistema de exclusión en el que unos cuantos, privilegiados por el Estado, se atribuyen el derecho a decidir quién puede formar parte del sistema artístico, incluyendo a los críticos. La condición imprescindible para pertenecer a ese círculo es aceptar una subordinación frente a los llamados maestros, quienes, a cambio de que se les rinda pleitesía, avalan a los nuevos talentos, quienes han de seguir, sin cuestionar, sus enseñanzas. A propósito, es importante señalar que este sistema se consolidó durante un régimen conservador que duró 70 años, que era un poco menos rígido que una dictadura, o quizás solamente menos explícita que una dictadura, pero que era igualmente eficaz, y la tenemos hasta hoy en día, incluso cuando el régimen ya cambió. Con lo cual, los mecanismos bajo los cuales opera el gremio teatral mexicano pueden entenderse como un resabio de ese régimen autoritario. La segunda advertencia es que, siendo una mujer, con lo que esto significa en un país feminicida, que no forma parte de ese círculo privilegiado, he desarrollado una sensibilidad que he aprovechado para analizar las implicaciones de ese ejercicio autoritario en la crítica y directamente de la crítica hacia los públicos. Lo que me interesa mucho es analizar cómo ese poder funciona a través de la crítica, cómo opera el poder en la crítica y el lugar que ocupan los públicos en el campo cultural que la crítica reproduce. El análisis de la crítica y el trabajo directo con los públicos en conjunto me han permitido identificar las formas de violencia cotidianas que pueden pasar desapercibidas a primera vista y que se ejercen de manera habitual. Estas violencias derivan de una organización vertical del saber en la que los espacios de formación teatral que dividen a los que saben, y entre esos que saben están solamente los artistas y los especialistas, de los que no saben, y en ese no saber está el público. Esta separación, aunada a que a México nunca incorporó las pedagogías de liberación en su esquema educativo, nos permite entender por qué en México el modelo de escuelas de espectador, que obedece a esta jerarquía, los que saben y los que no, tuvo una aceptación inmediata y por qué ha gozado de tanta popularidad desde hace 25 años. En estas escuelas se invita al público a que aprenda a pensar, internalizándose, entendiendo este aprender a pensar como la internalización del punto de vista de un profesor y repitiendo los mismos términos y categorías acuñados y aprobados por él. Es muy raro, pero todos hablan igual, todos piensan igual. A mí eso me genera mucho escozor. Es llamativo que en 25 años no nos hayamos cuestionado la idea de que exista un solo pensamiento correcto, que todos lleguemos a un consenso sobre una obra artística con demasiada facilidad y que la gente siempre llegue a las mismas conclusiones que el profesor. Es lamentable que lo que podría funcionar como un espacio para el ejercicio del pensamiento crítico, para la diversificación de interpretaciones y la emancipación intelectual, haya terminado siendo una cámara de eco. La tercera advertencia es que mi trabajo como docente se ha enfocado en los públicos jóvenes, en los públicos digitales y en los públicos potenciales, que son los públicos que nadie quiere. Gracias a esto, he podido observar las dificultades que estos tres tipos de públicos tienen para acceder al teatro y para acoplarse a su dinámica, que encuentran muy restrictiva, sobre todo después de la pandemia. En este punto también es importante señalar que en México no existen políticas públicas ni iniciativas desde el ámbito privado
dirigidas a la formación de públicos. En sentido estricto, por más que exista un programa de teatro escolar, este solo se concentra en programar funciones ocasionales en escuelas de nivel básico, teniendo aún como tarea pendiente el diseño de actividades complementarias de seguimiento que faculten al alumnado en la apreciación teatral, faciliten su disfrute y desarrollen un hábito. Es por eso que para quienes nos dedicamos al desarrollo de públicos en México, los programas de formación como los que tiene el Teatro Cervantes, dirigidos por Sonia Yaroslavsky, son una fuente de inspiración, sí, pero todavía se encuentran muy lejanos de nuestras posibilidades. Ahí ni siquiera existe todavía la voluntad. Igual vayan a México, es muy bonito. La cuarta es que esta exposición se concentra en pensar en los públicos de teatro convencional, que en México, gracias a la institucionalización del sistema artístico, constituye el tipo de teatro dominante. Con lo cual, quiero decir que no voy a abordar ni la crítica ni las dinámicas de los públicos de los espectáculos de calle, incluyendo clowns, títeres y teatro de objetos. La siguiente es que me centraré en describir lo que pasa en la producción crítica más extendida en México, que corresponde a la crítica periodística y a los contenidos que se difunden a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Entiendo que la crítica teatral académica tiene sus propios problemas y por ello ameritarían su propia discusión. Dicho sea de paso, en México tampoco existen programas académicos de profesionalización en crítica teatral, y no es que quiera hablar mal de mi país, pero me parece importante puntualizar cuáles son las condiciones de producción de mi discurso y del discurso de la crítica en ese país. También quiero decirles que mis observaciones en torno a la crítica y la relación con los públicos, así como la posibilidad de imaginar una crítica más amable que no deje de lado por ello el rigor, coinciden en muchos puntos con la de los otros profesionales que admiro y que les recomiendo mucho revisar sus ensayos, como Kirsty Sedman, que analiza tal cual los discursos de civilización en la etiqueta teatral o en las normas de comportamiento del teatro, Metamorfosis de la crítica de Patrick Pessoa, que también apunta por una crítica ensayística, una crítica más amable, una crítica que no se base en la ignorancia del público, y la crítica de arte en la actualidad de Marisol Salanova. También decir que yo amo mucho la crítica, muchísimo, amo mucho el teatro, y que por eso mismo creo que hay que abordar sus problemáticas, que finalmente no son más que la reproducción de este sistema del que les hablé. Retomando ahora sí la exposición, para retomar la analogía, vamos a recuperar la analogía con esta película El hombre de al lado. Decíamos que el personaje de Leonardo, que es un señor intelectual y de gustos refinados, encarna la figura del crítico tradicional, encumbrado en el campo académico, pero sobre todo en el campo del periodismo cultural, a quien el sistema teatral ha legitimado como alguien apto para calificar las obras y para decidir si algo vale la pena de ser visto, en función de sus parámetros que rara vez coinciden con los del público general. Mientras que Víctor, el vecino rudo de gustos ordinarios, representaría a los nuevos públicos, una categoría que incluye fundamentalmente al sector de la población que nunca ha asistido al teatro por diversas razones. El desprecio que siente Leonardo hacia Víctor es parecida a la que los críticos tradicionales, históricamente, han sentido hacia el espectador profano. Este desprecio radica fundamentalmente en la omisión de los públicos potenciales o primerizos, a quienes la crítica rara vez contempla como interlocutores. Históricamente, como me lo recordó Javier Ibacache hace unos días, la crítica teatral periodística se dirige a un público ya fidelizado, no a los públicos en formación. Es decir, que a los críticos tradicionales comúnmente no les interesa entablar comunicación con los recién llegados, porque eso les requeriría ejercitar una paciencia para explicar los términos que suelen dar por sentado y acostumbrarse a escuchar a los públicos para saber de primera mano qué es lo que a ellos les interesa saber. En el caso mexicano, la crítica periodística se dirige fundamentalmente al sector artístico.
Lo que se normalizó en México es una suerte de intercambio en el que el crítico o el periodista ofrece su trabajo a cambio de ser reconocido como parte del gremio. Es la única intercambio, o sea, para que lo tomen en cuenta, escribe críticas. Además de la omisión generalizada hacia los nuevos públicos, es posible identificar en la crítica un menosprecio, aún por los públicos fidelizados, a través de las ideas y prejuicios implícitos en su discurso. Quiero presentarles las ideas más recurrentes. No quiere decir que todas las críticas lo tengan, no quiere decir que lo hagamos a propósito, pero es importante que ustedes pudieran leer, saliendo de aquí, una crítica y reconocer si alguna de estas ideas están presentes de manera sutil, con mucha suerte. En México somos muy explícitos con la violencia a los públicos, afortunadamente, porque eso lo deja ver, pero en otros países yo creo que el mecanismo está, solamente que está más refinado. Una de las ideas que están muy presentes en la crítica teatral es que el público es un colectivo homogéneo. A pesar de los esfuerzos del grupo de especialistas en públicos que existen en Latinoamérica, que se han preocupado por distinguir las características de distintos tipos de públicos, la crítica suele obviar las particularidades de distintas comunidades de la población a las que supuestamente pretende guiar. Entonces, ¿cómo le voy a decir a alguien qué tiene que ver si no lo conozco? Misterio. A lo sumo, replican las distinciones por edades definidas por el sistema teatral, como si todas las infancias fueran iguales, como si todas las juventudes fueran iguales y como si todo el público general buscara lo mismo. Otra idea que es muy recurrente es que ser público es una cuestión efímera. Durante mucho tiempo la crítica sostuvo que el público era tal solo cuando estaba al frente de una obra. Esto impone en el público una actitud de subordinación y de agradecimiento hacia los artistas, pues gracias a ellos podían tener la identidad de públicos y gracias a ellos podían vivir la experiencia artística. De ahí que sea más frecuente presenciar escenas, seguramente lo han visto, en el que al final de una función, en un desmontaje, el público siente la necesidad de agradecerles a los artistas por haber hecho lo que hicieron, y rara vez vemos la actitud contraria. No vemos a los artistas agradecerle al público por la atención, por el tiempo, por haber llegado, etc. Aún cuando todos sabemos que el público tiene cada vez más dificultades para asistir al teatro. ¿Quieren decir algo? Creo que acá en Argentina solemos agradecer mucho al público y siempre decimos en casi todas las funciones, si no fuera por ustedes, nosotros no estaríamos acá. Como en México no tanto así. Esta cuestión de que el público es efímero se contradice con los resultados de los estudios recientes, como las investigaciones de la doctora Ana Rosas Mantecón, que reconocen que ser público, al contrario, no es una cuestión efímera, sino que es una condición que no es transitoria, sino que es un factor de la identidad de las personas. Yo soy público de teatro, aun cuando no vaya al teatro en un año, aun cuando no vuelva nunca más, ya es algo que me constituye. Sin embargo, la crítica teatral periodística suele obviar este fenómeno para imponer esta cuestión del agradecimiento. Otra idea muy recurrente en la crítica es que no cualquiera sabe ni puede ser público. De acuerdo con la crítica tradicional, las personas deben poseer determinadas capacidades intelectuales y sensibles para merecer la distinción de ser públicos de teatro. Esta distinción se presenta muchas veces como un público superior respecto a otro tipo de eventos. Ahí está mucho esta idea de que eres público de teatro, eres otra cosa, el de cine cualquiera, pero teatro. Si bien la retórica de la superioridad está presente en otras prácticas culturales, pienso mucho, por ejemplo, que también insisten en este discurso de superioridad en la lectura, y tienen más subdivisiones: quien lee físico es mejor que quien lee digital, quien lee ensayo es mejor que quien lee manga, no sé, pero este discurso está en todas partes. Es llamativo lo explícito que en México está en el discurso teatral. En México sí les dicen, tú no sabes, tú en realidad no eres público de teatro porque solo te gustan los musicales, por ejemplo. De acuerdo con los críticos, el público ideal es aquel que asiste con frecuencia al teatro
un público que guarda silencio y compostura durante la función, un público puntual, atento, considerado con los artistas, considerado con el resto del público, alguien que posee el capital funcional suficiente para apreciar una diversidad de propuestas, gracias a un esfuerzo sostenido por aprender los códigos de distintos géneros, distintas poéticas, alguien que sigue las recomendaciones de los especialistas y que agradece de todo corazón sus recomendaciones. Es un público que reconoce el valor de las artes escénicas y que hace todo lo posible por asistir. Quienes no cumplen con dichos requisitos pasan a ser parte del público indeseable. ¿Quiénes están más lejos de cumplir estos requisitos? Los nuevos públicos, los que nunca han ido al teatro, los primerizos, los que van por primera vez, tampoco pueden tener ya todas estas condiciones. ¿Vieron este capítulo? ¿Alguien vio el capítulo de Sex and the City en el que Carrie Bradshaw va a la ópera? Bueno, Carrie representa todo lo que el teatro no quiere en su butaca. Ella va con una mujer de clase alta que conoce los códigos de expectación, incluso va vestida de la manera correcta a la que se va a una ópera, y Carrie se la pasa mascando chicles. O sea, sí se porta de manera muy cuestionable, pero este afán de ridiculizar al público me parece muy llamativo, que esté más presente de lo que usualmente lo vemos. Si pueden ver este capítulo, es esta cuestión que el capítulo se llama Drama Queens, y ahí vamos a poder ver cómo se representa o cómo imagina la gente culta, que es el público que no sabe cuáles son los códigos de comportamiento. Otra idea muy recurrente que podemos encontrar en la crítica, y esta es nodal me parece, que es que el público es ignorante, o por lo menos que sabe menos que los artistas y siempre sabe menos que los especialistas. Aquí utilizo el masculino a propósito. A menudo, la crítica concede mayor peso a las declaraciones de los artistas sobre su propia obra y a los pensadores teatrales que les sirven como referentes, a su propia evaluación, antes que tomar en cuenta las opiniones del público. Al grado que cuando la opinión del público es contraria a la de los expertos usualmente se esfuerzan por explicarle que está equivocado. Todo antes de reconocer la diversidad de interpretaciones que tiene un objeto artístico y mucho menos de validar una opinión distinta o contraria a la suya. En la crítica periodística hay muy poco espacio para el diálogo y mucho menos para el disenso. Y no digo tal cual en el texto, sino en el proceso de escritura. O sea, yo cuando pongo estos ejercicios en el laboratorio de públicos de que hablen con los públicos y les pregunten, encuentran cosas que ciertamente nunca hubieran pensado, no tenían en cuenta, y entonces empiezan a dimensionar otras cuestiones que la enseñanza tradicional del periodismo me parece que no están, sobre todo periodismo de artes escénicas, no están tan contempladas. Otra idea muy recurrente es que el público es un colectivo al que hay que mantener bajo control. Este es uno de los temas que probablemente más me fascinen. Es un tema ampliamente extendido y fascinante, histórico, que nos habla de un carácter desenfrenado del público, como si fuera un monstruo al que hay que evitar y controlar a toda costa. Nuestros esfuerzos tienen que dirigirse a enseñarle a portarse bien. Muchas críticas, eso sí lo podemos encontrar a lo largo de la historia, refieren episodios que retratan a los espectadores desobedientes como la peor pesadilla imaginable. Antes que preguntarse por las razones por las que el público no guarda la compostura, entender qué está pasando en ellos, los periodistas los reprenden e incluso los ridiculizan. Esto es algo muy propio de nuestros tiempos. Otra idea más reciente es que el público digital desconoce lo que es el verdadero arte. A partir de la pandemia, con el aumento exponencial de las experiencias artísticas a través de las pantallas, los críticos se han dedicado a menospreciar el tipo de públicos implicados en las prácticas digitales, tratándolos como un público de segunda categoría, un público que ignora lo que es el verdadero arte, porque para ellos solo es genuino lo que ellos conocen y dominan.
A menudo esto nos habla más de la incapacidad de adaptación a los tiempos de los periodistas y de la resistencia a desplazar el paradigma de la presencialidad para entender qué está pasando en otros escenarios. Entonces, antes de reconocer su ignorancia, rechazan lo que no alcanzan a comprender. Y esto a mí me preocupa mucho, que son las mismas instituciones las que están reforzando este discurso. Esta frase se popularizó mucho en los últimos meses en México y a mí me parecía terrible. El Centro Cultural de las Artes es un centro estatal, ¿no? Tiene financiamiento del Estado, y que se tome la libertad en sus redes sociales decir cosas como esta, que además no tiene ningún sentido pensar que hay una dopamina real y una artificial, pero en el fondo lo que está operando es ese menosprecio y ellos tienen muchas actividades digitales, tienen exposiciones inmersivas, aún así hacen sentir mal porque el verdadero vendría al Centro Cultural de las Artes, ¿no? Haría ese esfuerzo. Entonces ahí yo creo que eso es muy importante tener en cuenta, no lo voy a abordar ahora en esta exposición, pero dejar de pensar que los públicos digitales tienen prácticas inferiores y yo apostaría por pensar que tienen prácticas distintas. Por cada una de estas ideas y prejuicios recurrentes de las que les hablé brevemente, los periodistas fijaron una tarea para la crítica teatral. La idea de que el público es un colectivo homogéneo impuso la tarea de que la crítica debe concentrarse en hablar de las obras sin reparar en las particularidades del público. La idea de que el público es efímero impuso la tarea de que la crítica debe concentrarse en llenar las salas y no en hacer un seguimiento de la experiencia del público. La crítica no se va a preocupar por lo que le sucede al público al ver una obra, sobre todo pasando el tiempo después de la función, y tampoco se preocupa de saber si volverá al teatro. En los talleres y laboratorios que imparto, muchas personas encuentro que entran muchos participantes interesadas en opinar sobre otras obras con la intención de llevar gente al teatro. Cuando les digo, ¿qué haces aquí? Es que quiero que más gente vaya al teatro. Bueno, cuando les pregunto en qué beneficia eso a las personas, ya no saben mucho qué responder, porque el teatro cambia vidas. ¿En qué sentido cambia la vida de una persona? Y ahí se quedan porque, claro, primero dicen lo correcto, lo usual, lo que en otros escenarios les haría empatizar, pero conmigo, bueno, siempre acostumbro ponerlos como un poquito, empezar a elaborar y a cuestionar lo que pensamos, ¿no? No saben qué responder y cuando les pregunto qué pasa con los públicos, a qué público se refieren, tampoco saben qué responder, simplemente quieren llevar mucha gente al teatro. Lo que yo encuentro es que muchas veces estos participantes, que quiero mucho y que trabajamos, pensamos juntas, pero lo que opera es un sentido comercial, o sea, quieren ellas posicionarse como influencer para insertarse en un mercado y que les empiecen a pagar por recomendar, pero ahí estamos hablando de otras herramientas. La idea de que la crítica es una herramienta publicitaria está muy extendida, yo no quiero invalidarla, a mí me parece que tenemos que apuntar siempre por la coexistencia de diversos tipos de crítica, pero sí creo que también tenemos que atender a que no puede ser ese el modelo dominante. Las dos primeras ideas manifiestan que la crítica periodística hace tiempo perdió la batalla contra los intereses del mercado, como les decía en esta cuestión de querer ser influencer, y que ha asumido una obligación de aumentar el consumo, insistiendo en que el teatro es una cuestión urgente y necesaria. Esa es la frase común que se dice mucho en México. Entonces, tenemos muchas frases en México, esta se ha popularizado en los últimos años, que me parece horrorosa. Dicen frases como estas los críticos y los periodistas: hazte un favor y ve esta obra, que me parece ya del planteo es una cuestión de superioridad. ¿Cómo voy a saber yo que tú te tienes que hacer un favor por ir a ver una obra en que tú no me conoces? ¿En qué me favorece? Pero bueno, está súper extendida esta. Primer lugar, imperdible todo. Después esta. Y esta es la más leve, corre a verla. En México, no quise traer tantos ejemplos porque está grabado, pero dicen cosas como
si es necesario, mate a su primogénito, ojalá fuera broma, por alcanzar a ver un gol. O sea, este tipo de frases que parecen muy inocentes no lo son tanto. O sea, hablan de una necesidad de hacer sentir a la gente una urgencia en beneficio de un sector solamente para que a mí me beneficie. El público no importa realmente, no importa que vayas, o sea, sí importa que vayas, pero para que la gente de teatro vea que yo llevo gente al teatro y entonces entre los dos nos querramos y el público nada más tiene que consumir. Corre a verla, mate por un boleto. Lo que yo me pregunto siempre es por qué la crítica está replicando las fórmulas que insisten en el consumo, presentando la asistencia como algo urgente. ¿En qué sentido? O sea, no podemos, como críticos, conformarnos con lugares comunes. Bueno, sigamos con las funciones que se autoimpuso a la crítica. Esta idea de que no cualquiera puede ni sabe ser público hace que la crítica asuma la obligación de declarar qué tipo de público es aceptable. La idea de que el público es ignorante impuso la tarea de que la crítica tiene que educar al público. La idea de que el público es un colectivo al que hay que mantener bajo control impuso la tarea de que la crítica debe castigar el mal comportamiento del público. Y la idea de que el público digital desconoce lo que es el verdadero arte hace que la crítica asuma que una de sus tareas es convencer al público de ir al teatro presencial, negarle la categoría de arte y cultura a todas las prácticas digitales con tal de que se siga haciendo su voluntad, que es llenar las butacas de un teatro. Todas estas funciones refieren a la función histórica de la crítica teatral, que es una función policial. La idea de que, por ejemplo, la crítica debe educar al público se ha conservado desde el siglo XVIII, casi inicios de la práctica en México, mientras que las dos últimas, la idea de que la crítica debe convencer al público de asistir a eventos presenciales y la idea de que la crítica debe castigar el mal comportamiento del público, han cobrado excesiva relevancia después de la pandemia. No está de más anotar que tras la pandemia se aceleró la transformación digital y se potenció un resurgimiento de la ultraderecha que intensificó la inclinación de las nuevas generaciones a posturas conservadoras, con lo cual tenemos más jóvenes con este ánimo de decirle a las otras personas qué hacer y qué pensar. Son mini policías. Con lo cual es interesante analizar la forma en que estos procesos sociales se relacionan con el fortalecimiento de esta función policial de la crítica. Siguiendo la teoría de Rancière, decimos que algo es policial cuando tiene la misión de conservar la estructura de un sistema. Todo lo que refuerza la jerarquía del sistema y que vigila que todas las personas jerarquizadas cumplan con su rol y tareas que les fueron asignadas es una función policial. Si yo digo, tú como público tienes que estar callado a menos que yo te permita hablar, ahí está operando una cuestión policial. Lo policial, específicamente en la crítica, se manifiesta… ese es reciente, sí. En la idea de que el deber de la crítica, dos deberes fundamentales, es defender los cánones artísticos, pero también defender las adaptaciones que le resultan pertinentes de acuerdo a su criterio. Por ejemplo, aquí esto ha tenido problemas, ha generado problemas históricamente entre artistas y críticos, o sea, porque los dos quieren tener la razón sobre lo que es el arte, lo que debe ser, cómo debe ser una obra, y entonces aquí tenemos a Rubén Schumacher muy enojado porque ahora los críticos, que en otro tiempo hubieran aplaudido que se monte una versión con el texto completo, ahora ya no les parece, y así, los cánones cambian a según, ¿no? La otra, y es la que más me interesa platicar aquí, es esta idea de que la crítica debe vigilar el comportamiento del público. Y me voy a concentrar en esta, porque es un fenómeno en expansión, preocupantemente en México, al que me parece a mí que tenemos que prestarle mucha atención, especialmente
porque ha tomado las plataformas digitales, ha tomado las redes sociales como su escenario principal, como su primer canal de comunicación, lo cual nos puede decir que la democratización de la crítica a través de los medios digitales está potenciando más bien una función policial. Se ha hablado mucho de que la digitalización y la democratización en términos positivos, pero hay que atender los problemas que están sucediendo ahí, porque está habilitando un fenómeno de control que yo creo que tenemos que por lo menos tener presente, y nosotras como artistas o como parte del sector poder decirle a los críticos, eso no, así no, ¿por qué les hablas así? ¿Quién te dijo que tú no? Un poco empezar a cuestionar por qué asumen que tienen el poder de hacer esto. Por ejemplo, en las plataformas digitales como TikTok abunda el contenido, y espero que me estén escuchando sus celulares y que les empiecen a aparecer, abunda el contenido que exhibe y reprocha el mal comportamiento del público, y podemos encontrar ahí, ¿audio bien? Sí, audio bien. Este tipo de videos. Este es un periodista. Oigan, ¿me permiten pederear un momento? ¿Se me permite? Pero es que no puedo creer que dos actores vayan de espectadores al teatro y se comporten de esta manera tan déspota. A ver, contexto. Carla Sousa y Diego Klein asistieron a una función de El Show Debe Continuar, que es un monólogo increíble con Marcos Radosh que te tiene cagado de risa y luego te conmueve hasta las lágrimas, y es padrísimo y no se lo pierdan. Pero los que definitivamente sí se lo perdieron fueron Carla Sousa y Diego Klein, porque de acuerdo a muchas denuncias en redes sociales y a este video donde los graban haciéndolo, se la pasaron haciendo el peor de los escándalos durante la obra, y no solo eso, pero burlándose de la obra en voz alta. Las mamás presentan, de las que es parte Marcos Radosh, ya también comentaron el hecho en su canal, porque finalmente, pues sí, al que le faltaron más al respeto fue a Marcos. Y yo de verdad me pregunto, ¿qué tan arrogante tienes que ser para asumir que tu desmadrito, tus ganas de platicar, de ligar, de cantar, están por encima de lo que está haciendo el actor en escena o de la gente a tu alrededor que pagó un boleto para disfrutarlo? Todos a los que te estás pasando por el arco de tu ano. Y miren, yo a Carla Sousa no la veo pararse en un escenario de teatro desde probablemente Avenida Q, y tal vez la niña ya está bien desconectada, pero Diego Klein hace frecuentemente teatro. Yo lo he visto seguido en teatro. Uno pensaría que él sabe lo que implica estar parado ahí y el respeto que eso merece. Que lo hagan actores me parece inconcebible, pero también es cierto que llaman la atención porque son famosos. Pero ¿cuántas otras veces no nos pasa con la persona de al lado, la de enfrente, la de atrás, que están como si estuvieran en su cafecito, en el teatro? El teatro y el cine, porque quiero también incluir aquí el cine, son espacios de convivencia. Tu derecho de ser la pájara Peggy del lugar se acaba en el momento en el que pones tus nalgas al lado de otra persona que pagó por ver el espectáculo en silencio. La arrogancia de creer que tus ganas de echar chisme, de revisar tus redes en el celular, de no poner tu celular en silencio, son prioritarias, están por encima de los deseos de todas las personas reunidas en ese lugar, del resto de las personas que quieren disfrutar del espectáculo en silencio y con respeto, solo habla de lo enormemente egoísta que eres. ¿No te está gustando la obra? Salte. ¿Tienes ganas de platicar con tu amigo? No vayas al teatro, no vayas al cine, llévatelo a cenar. ¿Tienes muchas ganas de comentar la obra? Espérate a que termine. Solo es acordarte que el mundo no gira alrededor tuyo. Ser generoso con los demás. Y ya acabé mi rant. Perdónenme, pero de verdad es que este tema me radicaliza. Yo sí soy de las personas que se la vive callando gente en el cine y en el teatro, pidiéndoles que apaguen su celular. Pero ver a dos actores haciéndolo, es que ya fue el colmo. Bonito recordatorio de que no saquen su celular en el teatro. Ayer fui a ver un musical preciosísimo que casi no pude disfrutar porque tenía a las personas más irrespetuosas y nefastas a mi lado. Ayer se reestrenó Papi Piernas Largas. En serio, vayan a ver el musical, tiene nada más 9 funciones. El productor de la obra, Juan Torres, me invitó y en verdad lo agradecí. Era un musical que moría por ver. Y ya me senté en mi butaca, comenzó el musical, todo excelente. De pronto la parejita que tenía a mi izquierda les empezó a valer un comino el musical. No les miento, amigos, durante toda la obra estos dos estuvieron en el celular todo el tiempo y ni siquiera haciendo nada, checando redes sociales. Y no solo eso, incluso como que se burlaban de la gente que reaccionábamos con la obra o que aplaudíamos, como que nos veían como si estuviéramos haciendo algo mal. Se ponían a hacer chistes burlándose como que de la obra entre ellos. O sea, no, nefastos. Además de eso, lo que más me dio coraje es que se acabó la obra y de repente llega Juan Torres, el productor, al escenario
y estos dos lo comienzan a grabar de, ay no, mi Juan, ay, cómo te quiero, y ay, qué hermosa obra. Y yo, ¿qué? Ay, no puedo con la hipocresía. No sé quiénes sean estas dos personas, no sé si son actores y genuinamente no me importa, pero se nota que solamente querían ir a lamerle las botas a los productores de la obra para que los vieran y para que los contraten, no sé. Realmente solamente grabaron así una historia y ni siquiera se quedaron a las palabras finales, que fueron unas palabras preciosísimas. No, grabaron su historia, la subieron y se fueron. O sea, verdad, amigos, si no están disfrutando la obra, si no están disfrutando lo que están viendo, creo que es más respetuoso que se salgan de la sala a que se queden ahí. Tanto para el público, que es incomodísimo tener a una persona al lado con su celular, con el brillo, viendo mensajes. Incluso como actor, cuando estás allá arriba del escenario, créanme que vemos algunas butacas. Me ha pasado y es sumamente triste ver de repente a personas que solamente están ahí en el celular, como si tú fueras un mero objeto sin tener ninguna empatía con nadie de la sala. La verdad es un sentimiento horrible que no se lo deseo a nadie. A ver, tampoco estoy de acuerdo con la gente que saca los celulares en el cine, pero cuando estás en un teatro, literalmente estás tú como actor entregando tu alma a las personas que están ahí compartiendo el momento contigo. Así que por favor no seas esa persona, por favor mándale este video a tus amigas que te acordaste que hacen eso, para que ya dejemos esto atrás. Repito, porque está hermoso. Digo que es un fenómeno preocupante porque ahora mismo encontramos más de este tipo de contenidos que contenido que se dedique a analizar las obras, incluso a recomendar las obras. O sea, está la gente teniendo una necesidad de exhibir al público que no se sabe comportar, que puede ser una cuestión muy interesante para discutir. No con ello estoy alentando este tipo de comportamiento, no estoy diciendo que esté bien portarse así, pero me estoy preguntando si esta es la manera de decirle al público, sobre todo al público que nunca ha ido, que no debe hacer lo que nadie le dijo que no podía hacer, porque nosotros, al no tener estos programas de formación, al no tener estos usos y costumbres y buenas prácticas, le estamos pidiendo a gente, por ejemplo, acostumbrada a ir a conciertos y a estar todo el tiempo con su celular, que llegue al teatro y sepa de antemano que ahí no lo puede hacer. Nadie les explicó, nadie tuvo esa cortesía con ellos. Sin embargo, si hacen este tipo de cosas, los regañan y los humillan, porque quizá el mensaje no es del todo incorrecto. La forma en la que se está comunicando me parece que es muy violenta, muy agresiva, y esa es una agresión y una violencia habilitada y permitida por el sistema. Como les mencionaba al principio de la charla, este tipo de mensajes que a primera vista pueden parecer de sentido común, que están dirigidos a la preservación de la armonía dentro de un teatro, están arraigados en una oposición entre civilización y barbarie que divide a las personas cultas de las personas incultas, a veces de manera implícita y otras de manera más evidente, como este tuit que tuvo muchísimas reacciones. Este fenómeno subyace en la estructura del campo artístico, ha sido ampliamente estudiado desde distintos enfoques. Quiero que vean lo explícito que son al permitirse descalificar a cierto tipo de personas, porque son perfiles. En México hay lugares, me comentaba por ejemplo Ana Rosas, donde son explícitos en qué gente no quieren en sus teatros, que incluso ya no tiene que ver con su comportamiento, sino con su vestimenta. Dicen, por ejemplo, no pueden entrar con guaraches, pero con sandalias sí. Guaraches es una sandalia que usan los indígenas. Entonces aquí no quieren, por ejemplo. Bueno. Y perdón, ¿y no avisan antes de la función que no usan celular y los apagan? Sí, sí avisan, pero México, la forma de avisar ya es agresiva. O sea, que he tenido oportunidad de estar en otros países, sí he encontrado que son más amables de por favor, apaguen su celular. Aquí es, y si no lo apagas te podemos sacar. México. Entonces, yo digo, la gente ni siquiera va a llegar. Si así me tratan, bueno. Dice este señor, la gente que usa el celular en el cine y en el teatro es un ser despreciable. Fue respuesta de este. Ay. ¿Qué hice? Eso. Y enemigo de la sociedad. Lo que a mí me preocupa es esta facilidad que dan las redes, que lo sabemos, de potenciar los discursos de odio y ser absolutamente todo menos empáticos. Bueno, en la cuestión de teatro, este tipo de mensajes son muy comunes. Les digo que esta oposición entre civilización y barbarie
ha sido muy analizada. Yo recomiendo mucho estos 3 libros: Los Bárbaros, que es un libro referente en el tema, de Alessandro Barico; La historia de la grosería, y esta división entre alta cultura y baja cultura, que recupera Yasmín Beirac en su última publicación. Lo que estos libros van a apuntar es a cuestionarnos, si lo trasladamos al teatro, es que si estamos dispuestas a enumerar el tipo de personas que no son bienvenidas, porque estas investigaciones que les comenté coinciden en que privilegiar ciertas prácticas que entendemos como prácticas civilizadas sirve para excluir a los grupos sociales que en el fondo son indeseables. Entre estos grupos se encuentran las personas con discapacidad, sobre todo las personas que no podrían mantener una quietud y silencio dentro del teatro, en todo este espectro, personas con trastornos relacionados a la salud mental, que no pueden tampoco asegurar una estancia silenciosa, y las personas que comprendemos como personas sin educación, ¿no? Personas que son más escandalosas, que acostumbran reaccionar directamente a los espectáculos y no en esta solemnidad que les pedimos. Esa es la gente que no quiere el teatro. Es decir, todas las personas que no tienen incorporadas las normas de comportamiento requeridas por las artes escénicas convencionales, y son los nuevos públicos los que generalmente se relacionan con este perfil. Yo creo que no hay público quizá más temido que los adolescentes, ¿no? Porque no saben, porque no están dispuestos, porque se rebelan, porque si ya se cansaron te lo van a manifestar. Esos, por ejemplo, nadie los quiere. Lo que nos preguntamos desde distintos esfuerzos es ¿qué podríamos hacer desde la crítica, sabiendo todo este contexto? ¿Qué podríamos hacer para que esos nuevos públicos se sientan cómodos y bienvenidos? Estamos de acuerdo en que los mensajes no favorecen, los mensajes que les pasé, no favorecen a que la gente se sienta atraída a ir al teatro, porque es un lugar que se presenta como un lugar en el que si hacen algo mal, si se equivocan, si fallan, si les suena el celular, se les va a reprender, y no solo eso, se les va a reprender públicamente. Nadie quiere eso. Entonces quizá tendríamos ya que abandonar la función policial y esforzarnos por crear una crítica más empática hacia las personas que decimos que queremos que vaya por primera vez. Para empezar a imaginar este tipo de crítica, propongo algunas pautas que surgen de este laboratorio de nuevos públicos, de crítica de nuevos públicos, para fomentar quizá una crítica más amable que lo que tenemos normalizado. Lo primero que yo les pido o les propongo al grupo es que pensemos, que no olvidemos nunca que nosotras también fuimos al teatro por primera vez. Y eso cambia todo. ¿Cómo le hablarías a alguien que no sabe quién es este director y que no tiene por qué saberlo, que no tiene que saber cuál es la jerarquía, las funciones, que no sabe cómo funciona el sistema, que no sabe cómo debe portarse? ¿Cómo te acercarías a él para invitarlo, sin regañarlo de antemano, qué es lo que está pasando? Entonces, el primer ejercicio que hacemos es recordar qué sentimos la primera vez que fuimos al teatro y qué nos hubiera gustado saber la primera vez que asistimos. El segundo ejercicio, todos son muy sencillos, pero ojalá se pusieran más en práctica desde la crítica. Es escuchar. Escuchar a las personas que nunca han ido al teatro, a las personas que van por primera vez, y saber, en lugar de suponer, qué es lo que necesita ellas que la crítica les explique. No sobreentender lo que yo creo que tú tienes que conocer, sino lo que realmente tú te preguntas sobre una obra. Otra cuestión es empezar a reconocer las barreras de acceso de los públicos y tenerlas siempre presentes. Porque si yo le digo a alguien mata por un boleto, alguien que quizá tendría que sacrificar varios sueldos para poder ir, a lo mejor repienso la forma en que le digo, y si de verdad creo que tiene que gastar buena parte de su presupuesto en ir, por ejemplo, que la barrera económica es importante en México. Entonces, antes de insistir en que la gente vaya al teatro, deberíamos como críticas
detenernos a observar qué factores materiales o simbólicos impiden que vayan ciertos tipos de personas. Una de las participantes me hizo ver algo, por ejemplo, que yo nunca había visto, y me contaba que su papá no iba al teatro porque no cabía en las butacas. Ese factor que yo nunca hubiera... Entonces yo como crítica no le puedo decir a todos, ay ven, te la vas a pasar, ni siquiera cabe. Entonces realmente empezar a ver las particularidades del público y saber si realmente tienen las posibilidades y yo tengo autorizado exigirle que vaya o hacerle a sentir culpable si no va. Otra pauta es acompañar. Y en lugar de limitar nuestra tarea a hacer que las personas solamente vayan al teatro, es decir, muchas veces la crítica está enfocada en esta cuestión de compro un boleto, mi misión está cumplida. En lugar de eso yo propongo que pensemos en una crítica que acompañe el proceso de recepción, es decir, que no solamente escribiríamos o haríamos contenido para atraerlas al teatro, sino para acompañar su experiencia durante y después. Entonces tendríamos una diversidad de crítica, una que te lleva, una que te da seguimiento y una que te acompaña a tu lectura posterior. La otra pauta es conocer, porque creo que como crítica sería muy enriquecedor que nos preocupemos por comprender las prácticas y los hábitos de consumo de los públicos, y para esto yo creo que tendríamos que incorporar a nuestra práctica el hábito de revisar los estudios de públicos que nos dan mucha información sobre las particularidades de los públicos de ahora. ¿Qué es lo que esta gente hace? ¿Qué es lo que esta gente le preocupa? ¿Qué es lo que esta gente puede y no puede hacer? Nos da otra perspectiva y otra dimensión de la crítica. Y entonces tendríamos en redes sociales, por ejemplo, ejercicios más parecidos al siguiente. Él es José Domínguez, que es un participante del laboratorio, alumno de Natalia Laube también, y entonces esta función ha hecho un modelo de crítico o de creador de contenido que me parece que podríamos también fomentar. Imagínate esto, estás en el teatro y a tu lado hay alguien sacando un bote de leche y un paquete como si estuviera en la sala de su casa. Eso fue exactamente lo que pasó cuando fui a ver en el asfalto. Era un grupo de adolescentes que traían su leche y su panqué Bimbo. Ellos estaban súper tranquilos acomodándose para ver la obra. Al principio estaban en su onda. Incluso había una chica que estaba revisando su Instagram aún cuando la función ya había iniciado. Lo interesante es que cuando la obra les comenzó a hablar a ellos, se conectaron, dejaron el panqué, la leche, el celular y se engancharon con la historia que estaba en el escenario. Eso me parece muy interesante para platicar. Nadie les regañó y les dijo, no puedes hacer esto en el teatro. Simplemente se sintieron libres, se sintieron en confianza y por eso terminaron conectando con la obra. Para la mayoría de las personas, el primer referente que tenemos en entretenimiento es el cine. Y ahí cuando vas, compras tus palomitas y te las comes desde que ingresas a la sala. ¿Por qué habría de ser diferente en el teatro? Pero también pasan dos cosas interesantes en el cine. Uno es que las palomitas, si bien te va, solo te van a durar los primeros minutos de la función. Y si la película te atrapó, ya ni siquiera vas a pensar en las palomitas. Eso pasó aquí, la obra los atrapó y se olvidaron de todo lo demás. Memoria en el asfalto logró que un grupo de adolescentes hiciera del teatro un espacio suyo. Pero, ¿qué pasaría si dejamos de ver el teatro como un lugar solemne y lo vemos como un espacio que también nos pertenece? Tal vez debemos replantear las reglas que existen del teatro para que sea un lugar más cercano para las personas. También es alumno de Javier, por cierto. Bueno, yo para terminar les quiero devolver esta pregunta para que la pensemos entre todas. ¿Qué podríamos hacer para que desde la crítica, para que los nuevos públicos se sientan cómodos y bienvenidos? ¿Qué se nos ocurre más allá de insistirle que vaya y sobre todo más allá de reprenderlo si hace lo que no queremos que haga? Muchas gracias. Gracias, Abel. Me gustaría abrir a preguntas, pero tenemos muy poquito tiempo porque en realidad deberíamos pasar a la siguiente mesa, así que lo que yo propongo, es que, porque me interesa mucho también, acá hay muchos estudiantes de actuación, ¿no?
me interesaría un montón escuchar lo que les pasa a ellos con públicos medio bochincheros, porque respondería a la pregunta de José que la gran diferencia entre el cine y el teatro es que en el teatro tenemos gente ahí haciendo lo suyo y que si hay un bebé llorando, por ejemplo, probablemente sea muy distractivo. Y a la vez la pregunta que aparece es ¿qué hago con una mamá que de pronto no tiene a quién dejar a su bebé y quiere venir al teatro? Bueno, pregunta, me pasó hace poco, no tengo la respuesta. Así que lo que tal vez podemos hacer es que después nos vayamos a charlar un rato al patio. Vos te quedás acá después de que terminen las actividades. Bueno, si los chicos todavía siguen acá, tal vez podemos tomarnos ese tiempo después para intercambiar todos. Vamos a pasar entonces ahora sí a la segunda actividad del día. Tenemos un par de... Bueno, como vieron en el video de provocaciones, ahora nos vamos a pasar unos segundos porque estamos medio ahí, limitaditos por el tiempo. Sí nos gustaría pasar después un segundo video, perdón. Nos interesó mucho en esta semana crítica escuchar también a los artistas. ¿Qué tienen para pedirle los artistas a la crítica? ¿Qué desean del trabajo de los críticos? ¿Cómo se imaginan el trabajo de los críticos? Y tenemos acá estudiantes de la cátedra de Camila Mancilla. Camila, recordame cómo se llama tu materia. Me la dijiste y me la olvidé. Análisis del texto espectáculo, exactamente. Alumnos de actuación que escriben críticas también en formatos distintos. En